mundial, en realidad a nivel mundial, conocido como el poeta universal, ¿no? Es uno de los poetas más importantes en lengua española del siglo XX a nivel mundial. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es ese bate peruano que lo conocemos, que de cariño se le dice o se le dijo el cholo peruano? ¿A qué Vallejo. poeta se le dijo eso? ¿Qué se llama? César Vallejo, efectivamente. Vamos a hablar de Vallejo esta clase. Ay, de hablar de Vallejo, en realidad podríamos pasarnos horas, ¿no? Pero vamos a tratar de focalizarnos solamente en el poema La Cena Miserable. Entonces, antes de comenzar a mostrarles las diapositivas, me gustaría que comenten un poco qué es lo que saben sobre Vallejo, qué han leído de él, qué saben de su vida, de su obra, a qué corriente literaria perteneció. Podrían comentarme al respecto. ¿Qué poemas conocen de él, chicos? ¿No? Los Dados Eternos, sí. Los Dados Eternos pertenece a su primer poemario, Los Heraldos Negros, ¿no? A mi juicio, es el mejor poema de Vallejo, personalmente. Trilce, sí, Trilce es el segundo poemario de Vallejo, ¿no? Es un poemario claramente vanguardista, un poemario muy difícil, Trilce, no es nada sencillo. De hecho, ¿de dónde viene la palabra trilce? Trilce sería la unión de qué palabras? De triste y dulce, ¿no? O sea, sobreentiende que Vallejo lo que hace es ahí una innovación muy singular, muy particular. Toma la última sílaba de triste, primero la primera sílaba de triste y la última sílaba de dulce y la une en esta palabra que él crea, que él se inventa, que es trilce. Entonces, eso es justamente vanguardismo, ¿no? El vanguardismo es innovar, renovar el lenguaje, inventarse palabras, experimentar con el lenguaje, ¿no? Jugar con él. Entonces, obviamente, al crear esa palabra trilce, lo que está haciendo es una renovación en la poesía en lengua española. Y eso hace en todo el poemario, de hecho. Por ejemplo, escribe la palabra gritos de esta manera. Con tres T's usa la palabra gritos, ¿no? Para que cause un efecto visual y sonoro en nosotros de que efectivamente se trata de gritos de dolor, ¿no? De sufrimiento. Entonces, eso es el vanguardismo. Y se dio en la década de 1920. Bueno, algo más que sepan de Vallejo. A ver, tenemos aquí una de las fotos más conocidas de Vallejo, en realidad, como pueden ver. Acá, en esta fotografía, está en París, ¿no? Que es el lugar donde él prácticamente residió los últimos años de su vida. Está muy pensativo, ¿no? Siempre Vallejo se caracterizó por esto, por tener un aire bastante metafísico, bastante pensativo, bastante hondo, bastante reflexivo. Entonces, como ven, Vallejo tenía rasgos mestizos, por eso el apodo también, ¿no? El poeta de cariño se le decía el cholo peruano. Fíjense en el segundo nombre, Abraham. ¿Quién era Abraham en el Antiguo Testamento? Ustedes que son católicos, la mayor parte en el Perú, en el Antiguo Testamento, ¿quién es Abraham? ¿No? ¿Nadie recuerda? Abraham era el patriarca en el Antiguo Testamento. Ahora, en Vallejo, en toda su familia, incluido el propio Vallejo, era bastante católica. Ellos eran ultracatólicos. Tanto así que le dan hasta en el nombre, se manifiesta esta referencia católica. La madre de Vallejo, ¿cómo se llamaba? María, efectivamente, en alusión a la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, de hecho, Vallejo iba a ser sacerdote. La familia quería, cuando era muy pequeño, que se forme para el sacerdocio.
Bueno, vamos a ver algunas características de su vida primero. Nació en Santiago de Chuco, La Libertad, un pequeño pueblo en Trujillo, en 1892. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y murió en París en 1938, a los 46 años de edad. Bastante joven en realidad, 46 años. No murió un jueves, como dice en el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, sino que murió un viernes igual que Jesucristo. Los últimos 15 años de su vida, o sea, del 23 al 38, él los pasa en Europa. Nunca regresa al Perú, nunca vuelve al Perú. Principalmente lo pasa en Francia, pero también estuvo en España, estuvo en Rusia. No volvió al Perú, no porque no quisiera, sino porque no tenía los medios económicos para hacerlo. Y no solamente eso, aparte de que no tenía los medios, no tenía las circunstancias para poder hacerlo, ¿no? No, las circunstancias, mejor dicho, no le permitían poder regresar al Perú. Fue periodista también cuando estaba aún en el Perú, en Lima, se dedicó al periodismo, en Trujillo también. Fue poeta, principalmente es la faceta que resalta en Vallejo. Traductor, porque tradujo del español al francés y viceversa. Y fue profesor de escuela de primaria en Trujillo y en Lima, ¿no? Profesor de lengua y de literatura. Bueno, es el más grande poeta en lengua española del siglo XX, del siglo pasado. No hay otro poeta en lengua española que se le compare o se le asemeje. Entonces, el nombre de Vallejo figura entre los más grandes poetas de todos los tiempos, de todos los siglos en lengua española. No tiene nada que envidiarle a poetas en lengua española de siglos anteriores. Y su nombre está en ese pedestal, ¿no? Está entre los más grandes y siempre va a seguir así, ¿no? Siempre a Vallejo se lo quiere, se lo lee, se lo relee, se lo estudia en todo el mundo, se lo venera en todo el mundo. Entonces, pasen los años, pasen los siglos, va a quedar su nombre grabado porque ya quedó su nombre grabado ahí. Es un innovador, un renovador de la poesía española, de la poesía en lengua española en el siglo XX. ¿Por qué es un innovador o renovador? Justamente por el vanguardismo de Trilce. Lo que hace Trilce, ese poemario netamente vanguardista, es renovar la poesía en lengua española, cambiarla totalmente, experimenta con el lenguaje. Es un poeta católico. Vallejo siempre fue un poeta muy católico. Desde el inicio de su poesía se ve eso hasta el final. Lo vemos en los heraldos negros, lo vemos en España, aparta de mí este cáliz. ¿Quién dijo esa frase católica? ¿Quién dijo esta frase en la historia de la humanidad? Aparta de mí este cáliz. A ver, ¿quién lo dijo? ¿No? ¿Nadie recuerda? ¿Por qué se llama uno de sus poemarios España, aparta de mí este cáliz? ¿A quién se refiere? ¿Por qué el poema que vamos a leer hoy se llama La Cena Miserable? ¿A qué hace referencia la Cena Miserable? ¿Nadie? La Cena Miserable, lógicamente, que hace referencia a la última cena de Jesucristo con sus apóstoles. Pues ahí también, en ese poema que vamos a ver hoy, hay una referencia católica, bueno, más de una en realidad. Cuando habla de España, aparta de mí este cáliz, ese aparta de mí este cáliz lo dijo Jesucristo. ¿En qué momento dice eso Jesús? Aparta de mí este cáliz. ¿Y qué significa? A ver, ¿quién nos puede decir? Ustedes conocen, ¿no? Un poco de la historia bíblica, me imagino. Son cosas que creo yo todos de alguna manera conocemos, ¿no? ¿No? ¿No recuerda en qué momento Jesús dice eso? A su padre, se dirige al padre, si tú quieres, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, lo que le está diciendo es, si tú quieres, si es tu voluntad, pues no permitas que yo vaya a pasar
por todo este Vía Crucis, ¿no? Porque él sabe lo que se le viene encima. Entonces, en ese momento Jesús le dice, aparta de mí este cáliz. Pues ahí también hay una referencia católica. Cuando dice España, aparta de mí este cáliz, lo que está diciendo es España, que se termine esta guerra civil española, que está trayendo tanta muerte, tanta destrucción, tanto dolor, tanta tragedia al pueblo español. Bueno, es un poeta, además de católico, es un poeta social. ¿Dónde se ve ese aspecto social? Lo vemos en la poesía y en la narrativa. Paco Yunque, por ejemplo, el cuento que seguramente ustedes conocen, han leído tal vez en el colegio. ¿Qué es Paco Yunque? Es un cuento que nos muestra las injusticias sociales y la desigualdad social en nuestro país, ¿no? El sometimiento del rico al pobre. Acuérdense que Paco Yunque es un niño muy pobre, muy humilde, que asiste al mismo colegio donde va el hijo de la patrona de su mamá. Entonces, Humberto Griff se lo describe como un niño gordo, malcriado, majadero, ¿no? Apenas ve que llega Paco, que entra Paco Yunque a su salón, dice, a todo mundo le dice, es mi muchacho. Paco Yunque es mi muchacho, o sea, Paco Yunque es prácticamente de su propiedad, es algún objeto suyo, ¿no? Lo maltrata, lo insulta, le quiere pegar, y no solamente eso, sino que le roba la composición a Paco Yunque, ¿no es cierto? Él hace una composición sobre los peces y Humberto Griff le roba su composición y la hace pasar como suya. Entonces, claro, el director del colegio, el profesor, premian esta composición que presenta Humberto Griff como suya, ¿no? Y Humberto Griff le dice a Paco Yunque, si tú dices algo, dices la verdad o hablas, te voy a pegar más fuerte de lo que ella le pegaba y voy a hacer que voten a tu mamá de mi casa. Entonces lo iba a dejar pues sin sustento económico para vivir, ¿no? Porque la mamá era la única fuente económica que tenía. Entonces es un cuento de bastante, que nos muestra esta injusticia, esta desigualdad social. Y eso lo vemos no solamente en Paco Yunque, también lo vemos en la poesía. Vallejo siempre sintió mucha piedad, mucha compasión, mucha conmiseración por el otro, por el más indefenso, el más pobre, el más humilde, el más desválido, el marginal, ¿no? Entonces, siempre tuvo ese apego por ejemplo, el sufrimiento de los indígenas en las haciendas del norte del país. No solamente de los indígenas, también de los obreros, de la clase obrera, de la clase proletaria, de la clase trabajadora. Siempre. Eso surge cuando su padre lo llevaba a Vallejo a la hacienda donde él trabajaba, ¿no? En el norte, en Trujillo. Entonces ahí es donde Vallejo, que era muy, muy chiquito, muy pequeño todavía, ve esta explotación a los indígenas, ve esta explotación a los trabajadores. Ahí le empieza a surgir, le empieza a nacer este sentimiento social que lo vemos muy marcado, muy presente en toda su obra, ¿no? Com- esa compasión por el más indefenso y el más oprimido. Por eso es que Vallejo fue un poeta marxista, completamente de izquierda. Eh, Fue existencialista también. Eso lo vemos en su poesía Los Dados Eternos. Y lo vamos a ver ahora en La Cena Miserable. Ustedes están llevando el curso de filosofía, me parece, ¿no? Entonces, no sé si ya han visto esta corriente filosófica del existencialismo. ¿La han visto o todavía no? Todavía Chicos, no. ¿qué cosa propone el existencialismo? Carmen, ¿qué dice el existencialismo? ¿Qué propone? ¿De qué se ocupa? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, el existencialismo lo van a ver también cuando vean a Mario Vargas Llosa, sobre todo en la década del 60. Sus novelas de los años 60 son muy existencialistas, sobre todo en Conversación en la Catedral, ¿no? Con el personaje Zabalita, que se hace esa famosa pregunta en qué momento se arruinó el Perú. Lo van a ver también en Ribeiro. El existencialismo es esa corriente filosófica que se cuestiona, se pregunta, ¿cuál es el sentido y la razón del estar
del ser del hombre en el mundo. ¿Para qué está aquí el hombre? ¿Por qué está aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera como raza humana, como especie humana? Entonces se cuestiona, se pregunta todo sobre la naturaleza humana. Y por toda pregunta, la respuesta siempre es decadente, pesimista, trágica, desesperanzadora, ¿no? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? Yo les pregunto. Que es lo mismo que nos dice el yo poético en los dados eternos. ¿Cuál es el destino final del hombre? ¿Cuál es nuestro paradero final? ¿Cuál? La muerte, efectivamente. Ese es el destino del hombre, la muerte. Pero mientras llegamos a esa muerte, no sabemos cuándo, dónde ni cómo ocurrirá, mientras llegamos a esa muerte, estamos expuestos a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Estamos expuestos al azar, a lo eventual, a lo aleatorio, a lo fortuito. Entonces, eso es lo que manifiesta el existencialismo, ¿no? El hombre no tiene, la vida por sí misma no tiene ningún sentido, dice el existencialismo. El hombre está condenado a su destino, que es la muerte, pero mientras llega la muerte, tiene que pasar por un proceso, una vida de incertidumbre, una vida expuesta al dolor, al sufrimiento y a todos los padecimientos. Entonces, eso es también lo que propone esta corriente filosófica. Entonces, es una mirada pues trágica, ¿no? Una mirada de desesperanza del mundo, una mirada decadentista. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la Cena Miserable y también lo van a ver en los Dados Eternos. Vallejo es un poeta dolido, como dice acá, ¿no? O sea, que siente todo el dolor, el sufrimiento que todos los seres humanos sentimos en algún momento de nuestra vida. Por eso se lo llama el poeta universal, porque si bien es cierto, Vallejo habla individualmente, particulariza el lenguaje, sin embargo, piensa, siente y ama de manera universal, o sea, como todos en algún momento de nuestra vida, y toca todos los temas humanos. En los Dados Eternos, el yo poético habla de la muerte de su madre María, quien en algún momento de su vida no ha perdido un ser querido, quien no va a perder a su madre en el momento. Entonces Vallejo está tocando temas que nos engloban a todos, nos competen a todos, como es la muerte de una madre. Entonces por eso se le llama el poeta universal. Su gran amigo y maestro fue don Manuel González Prada, a quien le dedicó los Dados Eternos. Entonces, él le hace esta dedicatoria cuando se entera de que González Prada cuando González Prada muere, esto le choca mucho a Vallejo y le dedica este poema a los Dados Eternos que escribió producto de la muerte de su madre María. Entonces dice, la dedicatoria decía, a don Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más ahínco me ha aplaudido el gran maestro. Fue muy sentida la muerte de González Prada, que era un mentor, ¿no? Un guía en la vida de Vallejo. Expresión. Vallejo muestra una gran piedad y una gran compasión, una gran conmiseración humana. Es un poeta muy sensible, el poeta del dolor, el poeta social. Entonces es el máximo poeta del dolor humano. Expresó la naturaleza humana y la condición del hombre en el mundo. Por eso se le llama intérprete del universo y además intérprete de la humanidad. Estuvo preso en Trujillo casi 4 meses, injustamente por razones políticas e ideológicas. Entonces estos casi 4 meses fueron muy decisivos en Vallejo, pues decidió irse. Después de la cárcel se fue a Lima, ¿no? Buscando un ambiente menos hostil. Eh, pero claro, Lima lo recibe mejor que Trujillo, pero tampoco es que ahí encuentre lo que busca, ¿no?
Entonces ya decide irse a Europa, buscando crecer como poeta y otro ambiente, ¿no? Cuando todavía estaba en Trujillo, él forma parte del Grupo Norte. El nombre lo dice, Grupo Norte estaba conformado por los intelectuales del norte de nuestro país. Y cuando ya se va a Lima, él va a contribuir con Colónida. Colónida, saben que fue un grupo y un movimiento literario liderado por Valdelomar. Vallejo era muy amigo de Valdelomar. Entonces, con Colónida, él va a enviar sus escritos periódicamente para que se publicasen en esta revista fundada por Valdelomar. Los Colónida, ahí también está Alberto Hidalgo Loato, los Colónida pretendían una renovación estética de la literatura, a partir de la forma y del fondo. Entonces, eso también lo va a hacer no solamente Vallejo, lo va a hacer también Alberto Hidalgo, ¿no? Que van a renovar la poesía desde la forma de escribir, desde la forma de hacer poesía. Pero también buscaban renovar el fondo. Vallejo partió a Europa en 1923 y pasó sus últimos 15 años de vida allí. No volvió porque no pudo hacerlo. Sin embargo, Vallejo siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría en nuestro país, socialmente, políticamente, siempre estaba pendiente del Perú. No es que se fue y se desligó y se quiso olvidar, no. Él mantenía una correspondencia epistolar. ¿Qué significa epístola? De manera de cartas. Carta, ¿no? Él mantenía una correspondencia epistolar con su familia en el Perú, con sus amigos literatos, escritores, poetas y con políticos. Entonces, a través de esas cartas, de esa correspondencia epistolar, siempre estaba al tanto de lo que pasaba en nuestro país. Quiso volver, pero no tenía dinero, no tenía las circunstancias para hacerlo. Se casó con Georgette. Georgette era una mujer parisina, mucho más joven que Vallejo. Se casó con ella 5 años antes de fallecer. Hay una anécdota con Georgette. Bueno, primero, antes de que Vallejo se vaya a París, se vaya a Francia, Vallejo en el Perú tuvo 2 novias. Una de esas dos desaparece porque tiene una enfermedad incurable y no quiere que Vallejo se entere y sufra. Entonces, lo más inteligente le parece que es irse y no decir nada. Vallejo sufre mucho y por eso en los Dados Eternos el yo poético dice, tú no tienes Marías que se van, le dice a Dios. Marías, refiriéndose a esta novia peruana que desaparece sin decir nada, y a su madre muerta, ¿no? Que acaba de morir. Bueno, cuando Vallejo llega a Francia, pasa un corto tiempo y empieza a salir con una muchacha, una parisina, ¿no? Pero para esto, Georgette, que no llegaba ni a los 20 años, tenía 18, 19, se había hecho leer las cartas con un brujo, con un vidente. Y este brujo vidente le había dicho de que iba a llegar un hombre cruzando los mares, los continentes, y que iba a ser clave y muy importante para la humanidad. Y que ese hombre iba a ser el hombre de su vida. Entonces Georgette estaba emocionadísima, lógicamente, ¿no? Y claro, a cada tipo que ella conocía se preguntaba, ¿será este el príncipe azul que llegará cruzando los mares? Hasta que conoce a Vallejo, que tenía poco tiempo de llegado a París, ¿no? Se emociona, lógicamente, sabe que es un poeta peruano, que tiene reconocimiento, entonces ella sabe que es el hombre de las cartas, ¿no? Entonces quiere tener un acercamiento con Vallejo. ¿Y qué es lo que hace? Porque Vallejo estaba saliendo con la otra muchacha. Entonces, Georgette, que era una mujer de clase media baja, vivía con la madre en un departamento en París, pero más no tenía, ¿no? De clase media. Entonces, ella junta dinero. No sé si habrá vendido algo, qué es lo que habrá hecho, porque tampoco es que tuviera grandes cosas, ¿no? Junta dinero y
se lo entrega a la muchacha con la que estaba saliendo Vallejo, ¿no? Para que se vaya de la vida de Vallejo, para que desaparezca. O sea, en otros términos, es como que si hubiera comprado a Vallejo, ¿no? Y la otra lo hubiera vendido, tipo Judas, ¿no? Entonces ella empieza a tallar allí, empieza a entrar. Entonces ellos empiezan a conocerse, inician una relación, Vallejo era mucho mayor, ¿no? Y la madre de Georgette está en total desacuerdo. Le dice, imposible, nada que ver, le dice. No voy a permitir que estés con un poeta latinoamericano, bohemio, pobre. No, ¿qué te va a dar? Le dice, ¿no? Claro, toda madre preocupada siempre por el futuro y el bienestar de su hija, ¿no? ¿Qué te va a dar? No vas a tener para comer, le dice, ¿no? Sin embargo, Georgette está empecinada, entusiasmadísima, emocionadísima, súper enamorada, y aparte por lo que, claro, le habían dicho en estas cartas, este brujo, y ella está convencida, cuando lo conoce, de que efectivamente él es el hombre de su vida, ¿no? Entonces no le hace caso a la madre, porque es muy joven, muy rebelde, lógicamente, y sigue con Vallejo, sigue en la relación con Vallejo. La madre de Georgette muere, la deja muy joven a ella, ¿no? Bueno, muere y Georgette lleva a ese departamento a vivir a Vallejo, porque Vallejo no tenía nada, Vallejo era muy pobre, pasaba mucha hambre, mucho frío allá. Entonces van a convivir muchos años ahí y 5 años antes de fallecer Vallejo se casan. No tuvieron hijos. Todos los hijos que iban a nacer, Georgette los tuvo varios abortos espontáneos. Entonces no tuvieron hijos. Y además también porque Vallejo pensaba, ¿no? La visión de Vallejo del mundo era una visión trágica, una mirada de dolor. El mundo es sinónimo de dolor, de sufrimiento, de tragedia. Los heraldos negros. Eso es el mundo para Vallejo. Entonces, ¿para qué traer un niño al mundo si es para sufrir? Entonces, también por eso decidieron no tener hijos, ¿no? También se habla de algunas fuentes dicen, no lo sé, no podemos afirmarlo, se dice de que presuntamente Vallejo habría obligado a Georgette a abortar. Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hubo abortos espontáneos, ¿no? Em, y Georgette, cuando muere Vallejo, ella, su viuda, es la que se encarga de mandar a hacer la lápida, ¿no? Que está en su tumba. Y en esa lápida dice, he nevado tanto para que por fin puedas descansar en paz, o para que por fin descanses en paz, una cosa así, no recuerdo exactamente. He nevado tanto, o sea, es como que está diciendo, he sufrido tanto para que por fin puedas descansar en paz. Vallejo muere y al año siguiente, Georgette publica los poemas humanos y publica España aparta de mí este cáliz. Ella encuentra los poemas sueltos de Vallejo en este escritorio, en su escritorio, y los une y los publica, ¿no? Cumple la última voluntad de Vallejo, que tenía la intención de darle ese nombre, Poemas Humanos. Y bueno, Georgette se viene al Perú, se viene a Lima, y se queda en Lima, se queda muchos años en Lima. Ella muere como a los 70 y tantos, pero él muere a los 46, ¿no? Claro, no se volvió a casar porque hubiera sido muy complicado que alguien ocupe el lugar de Vallejo, ¿no? Y Georgette siempre dijo de que el Perú nunca mereció a Vallejo. Como el Perú no merecía a Vallejo, por eso Vallejo se fue y no volvió más. En parte es cierto y en parte no. O sea, Vallejo se fue, sí, estaba cansado del Perú, cansado del trato hostil, de no encontrar lo que él buscaba, no poder crecer literariamente ni en Lima siquiera. Entonces, por eso también se va a Europa, ¿no? Y Europa era, claro, el foco de atención, el París era la ciudad de las luces, a la que todo escritor latinoamericano tenía que llegar y apuntar si quería crecer como escritor y formarse un futuro literario. Entonces, pero sin embargo, Vallejo siempre, repito, quiso volver, quería mucho al Perú. Georgette era la que no quería que él regrese. Y actualmente ustedes, si es que van por París, pueden visitar la tumba de Vallejo. Está allí, está enterrado
en un gran cementerio, un hermoso cementerio famoso en París, de Montparnasse, ¿no? Y en ese cementerio están enterrados grandes figuras de la literatura mundial, grandes personalidades, no está enterrado cualquiera. Entonces él está enterrado cerca a su tumba, por ejemplo, está Charles Baudelaire, ¿no? El gran famoso, uno de los llamados poetas malditos del simbolismo francés. Está también Arthur Rimbaud, está el argentino Julio Cortázar, que escribió Rayuela, está Samuel Beckett, el irlandés, Jean-Paul Sartre y su esposa Simone de Beauvoir, la feminista. Muchos escritores famosos están enterrados en ese cementerio. Entonces ahí se codea con las grandes personalidades, ¿no? De la literatura mundial. Bueno, la corriente literaria a la que perteneció Vallejo fue el vanguardismo, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es el vanguardismo? Es la ruptura de las reglas métricas formales y tradicionales. El vanguardismo es antitradición, anticlasicismo. Entonces, lo que el vanguardismo busca es innovar la poesía, innovar, experimentar, jugar con el lenguaje. Y la característica principal del vanguardismo es el verso libre. Como el nombre lo dice, verso libre. No hay rima ni métrica que respetarse. Entonces acá el poeta hace lo que quiere. Se toma las facultades, las licencias, los privilegios para escribir lo que quiere y como quiere. No tiene que respetar absolutamente nada. Eso es el vanguardismo, ir hacia adelante, cambiar, ¿no? Y el más claro ejemplo es Trilce, ¿no? Que sabemos que presumimos que es la unión de la palabra triste y dulce. Lo presumimos porque mientras Vallejo no lo haya dejado escrito, no podemos afirmarlo tampoco, pero sí presumir, ¿no? Entonces esa palabra no está en el diccionario, él se la inventa, eso es vanguardismo. Y el otro ejemplo que les daba era la palabra gritos, ¿no? Con 3 T's para que sea más fuerte cuando nosotros la leamos, más visible. Entonces tiene un efecto visual, pero también tiene un efecto sonoro, ¿no? Eso de usar 3 T's es una licencia que se toma, una facultad que se toma él. No es que esté mal, no está mal. Es parte del vanguardismo. Y hay otros poemas, no es el caso de Vallejo, pero hay otros poetas vanguardistas que escriben poemas en forma de aves o de algún animal. Escriben como si, es como que con el poema estuvieran dibujando una forma de un ave. Eso también es parte del vanguardismo. Bueno, entonces, el poema más revolucionario en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma, en cuanto al aspecto formal, en cuanto al aspecto externo, es Trilce. Trilce es el segundo poemario de Vallejo, inicia la literatura vanguardista en nuestro país junto a Panoplia Lírica del poeta arequipeño Alberto Hidalgo Lobato. Entonces, esa es la importancia que tiene Trilce junto a Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo. Ambos poemarios inician la literatura vanguardista, la vanguardia literaria en el Perú en la década de 1920. El vanguardismo viene después del modernismo. A ver, el primer poemario de Vallejo se llamó Los Heraldos Negros, ¿no? Los Heraldos Negros todavía lo publica cuando está en el Perú, en Lima, en 1918. 1918 es la última fase, la última etapa del modernismo. En ese año también Valdelomar está publicando el libro de cuentos El Caballero Carmelo. Entonces, 18, 19, 20 todavía es la fase final del modernismo. Heraldo, hemos dicho que significa mensajero. Entonces, mensajero de la muerte, del dolor, ¿no? De la tragedia, de algún tipo de sufrimiento. En este poemario, Los Heraldos Negros, vemos el existencialismo. Por ejemplo, en el caso de Los Dados Eternos y en el caso de La Cena Miserable. El existencialismo dice que la vida por sí misma es absurda, no tiene ningún sentido. Eso es característica del existencialismo.
Vemos la culpa que siente el yo poético, la culpa por existir, el dolor del yo poético. Incluso vemos partes oscuras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los dados eternos, el yo poético se dirige a Dios y le dice, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es él. Es una parte bastante oscura, ¿no? O cuando dice el yo poético en los dados eternos, eh, hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, le dice a Dios, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Eso es oscuro. Está retando a Dios a jugar con él. Con un tablero, en medio de una sala oscura, un cuarto oscuro, van a sacar el tablero y van a jugar con ese viejo dado. Reta a Dios a jugar con él. No es que esté, ojo, no es que sea ateo o que sea maldito o que esté blasfemando, no. Él, el yo poético, reta a Dios a jugar con él en esa noche oscura porque le está reclamando por la muerte de su madre María. Justamente le reclama a Dios porque cree en él y le está reclamando de que por qué lo ha dejado solo, por qué le ha quitado a su madre María y por qué permite que él sufra de esta manera, ¿no? Cuando el yo poético creyó en Dios, creyó en su palabra, y se supone que Dios nos dice que siempre está con nosotros, nunca nos abandona, nunca nos deja, ¿no? Pero él siente que Dios lo ha traicionado al quitarle a su madre María. Pero no hay un reclamo a Dios, una increpación a Dios, pero no significa que esté negando, insultando, blasfemando, o que haya malditismo, como me dijo un alumno, no. Pero claro, eso hace que haya cierta oscuridad, ¿no? Una poesía oscura, en varios poemas, no todo el poemario. También toca el tema del indigenismo, ¿no? Hay un marcado sentimiento por apego, un apego al sufrimiento indígena, a la explotación que ve. Hay un sentimiento de orfandad. El yo poético se siente huérfano, siente que Dios lo ha abandonado, está solo en el mundo. Y hay protesta a Dios contra el destino del hombre. El destino del hombre es la muerte. Entonces, el yo poético protesta a Dios. Pero en el caso de la cena miserable que vamos a ver el día de hoy, en la cena miserable no protesta contra la muerte como lo hace en los dados eternos. En la cena miserable, el yo poético pide la muerte. Está cansado de la vida. Más que cansado, está cansado de sufrir, ¿no? Del padecimiento y el sufrimiento y pide la muerte. Bueno, ¿qué más? Dice, su alma se entrega al sufrimiento de los pobres. Sí, Vallejo se entrega al sufrimiento de los pobres, siente como los pobres, es pobre también. Se compadece del más pobre, ¿no? El que menos tiene, el que más sufre. Acá en este poemario hay rezagos del modernismo. Sabemos que Rubén Darío fue el padre del modernismo en Hispanoamérica. Entonces este poemario presenta ciertos rasgos, ciertas características del modernismo. Y este poemario es el límite entre la tradición, entre el modernismo y la libertad de la vanguardia, que ya viene en 1920. Hecho. Después tenemos a Trilce, segundo poemario que se publica estando todavía en Lima, un año antes de irse a Europa, 1922. Ya es netamente vanguardista, ¿no? La vanguardia comienza en 1920 en nuestro país. Entonces, Trilce tiene un lenguaje renovador, un lenguaje que rompe con el modernismo, y es de verso libre, sin rima, sin métrica. Es un poemario, es el máximo poemario revolucionario por excelencia, por el lenguaje, ¿no? Los juegos que hace con el lenguaje, hace una revolución total con el lenguaje, con la lengua española. Entonces, inicia la vanguardia literaria en el Perú junto a Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo. ¿Qué más vamos a ver sobre Vallejo?
Los poemarios póstumos. Son poemas humanos que les decía hace un momento. 1939. Georgette, la viuda, es la que publica esto un año después de fallecido Vallejo. El nombre lo dice, poemas humanos, muestra profundo dolor, un profundo sentimiento humano, que es el sentimiento de Vallejo. Y el otro poemario póstumo es España aparta de mí este cáliz, también de 1939. Está basado en la Guerra Civil Española, que duró 3 años, del 36 al 39. Entonces la temática es netamente social y política. Aquí encontramos el poema Masa. Vamos a ver cómo Vallejo, en este poemario, se acerca al pueblo español. Vallejo sufre mucho porque ve que se está dando esta guerra en España. Se siente identificado con los combatientes de la Guerra Civil Española. Se siente identificado con esos combatientes que han perdido la batalla. España fue un país que Vallejo quiso mucho. España le dio muchas cosas a Vallejo. Lo acogió, entre otras cosas. Entonces le dio muchas satisfacciones. Y él, al ver esta guerra civil española, evidentemente se siente muy triste. Entonces, él escribe esto en ese contexto, en ese momento histórico, social y político. Hay un compromiso de su parte socialmente y políticamente, ¿no? Entonces, acá ya deja de lado el vanguardismo de Trilce y vuelve a la poesía social de sus inicios. Vuelve a ese sentimiento por el apego a lo social, ¿no? Al compromiso social de escritor. Este poemario también tiene rasgos marxistas, rasgos socialistas. Se ve claramente una insatisfacción ante la vida, producto del dolor. Entonces, Vallejo tenía la esperanza y la fe en la unión de todos los hombres, ¿no? Y eso lo vemos claramente en el poema Masa. Ahorita lo vamos a leer para que vean, para que veamos más detenidamente a qué se refiere. A ver. También tiene obra narrativa, ¿no? No solamente tiene poesía. Claro que su obra narrativa es mucho menor, ¿no? Él principalmente es poeta, pero también escribió narrativa. Escribió, por ejemplo, esta colección de cuentos, colección de relatos llamada Escalas. En algunas ediciones le ponen escalas melografiadas, pero el nombre real final que él le dio solamente es Escalas. Por eso está entre corchetes. Fabla salvaje, 1923. El tungsteno, que lo publica en Madrid en el 31. El tungsteno es la única novela corta de Vallejo. Es una novela indigenista, ¿no? Que toca el tema del indigenismo. Una novela corta de Vallejo. Y también habla ahí sobre la clase proletaria, la clase obrera, ¿no? Su marxismo se ve reflejado ahí, su socialismo. Libro de crónicas Rusia, ¿no? También donde se publica en Madrid en el 31. Él vivió en Madrid también. Él estuvo en Rusia, vio la revolución bolchevique, entonces publicó ese libro de crónicas. Y el cuento Paco Yunque, ¿no? que lo hemos visto al inicio de la clase. Entonces, dése cuenta de ese sentimiento social marxista de Vallejo. Teatro escribió, por ejemplo, Colacho, Hermanos o Presidentes de América. En esta pieza teatral, él critica a los gobiernos latinoamericanos que están sometidos al imperialismo de Estados Unidos, al imperialismo yanqui. Entonces, él es totalmente, está en contra de este servilismo y esta adulación de los gobiernos latinoamericanos que se colocan a los pies y al servicio de Estados Unidos. Él critica esto. Después escribe La piedra cansada y otra pieza en inglés, Lockout. ¿Qué figura retórica encontramos en la piedra cansada? Una piedra evidentemente no puede estar cansada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta figura retórica? Chicos.
¿Qué figura retórica hay acá? Claro, hay personificación, exacto. ¿Qué otro nombre tiene la personificación? Tiene otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre? Prosopopeya, ¿no es cierto? Se le conoce como personificación o prosopopeya, pero también en algunos casos se le conoce como animismo. Entonces, cansada, obviamente, es darle una característica humana a la piedra. Eso es personificación o prosopopeya, también le conocen como animismo. Bueno, de acá lo importante, dice, ¿qué es lo que dijo Mariátegui sobre Vallejo en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana? Bueno, vamos a leer solamente lo que está en rojo para resumirlo. Dice que la poesía de Vallejo trae un estilo nuevo en Trilce, una técnica y un lenguaje nuevos, una técnica renovada y distinta, ¿no? Y además, Mariátegui habla de que hay un sentimiento indígena, el sentimiento de una raza en Vallejo, ¿no? Se encuentra un sentimiento indígena virginalmente, puramente expresado. Bueno, después, ¿qué más dice Mariátegui sobre Vallejo? Esto sí lo vamos a leer. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui dice, Vallejo tiene en su poesía el pesimismo del indio. Su vacilación, su pregunta, su inquietud se resuelven escépticamente en un para qué. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? En este pesimismo de Vallejo se encuentra siempre un fondo de piedad humana, de misericordia, de compasión humana. No hay en Vallejo nada de satánico, ni de malévolo, ni de morboso, ni nada de malditismo, es lo que está diciendo. Es el pesimismo de un alma que sufre y expía la pena de todos los hombres, como dice Pierre Hand. El pesimismo de Vallejo, como el pesimismo del indio, no es un concepto, sino un sentimiento en Vallejo. O sea, Vallejo muestra ese sentimiento pesimista en su obra poética, principalmente en los heraldos negros. Dice, tiene una vaga trama de fatalismo oriental. Claro, cuando veamos ahora los dados eternos y cuando veamos la cena miserable, vamos a ver ese fatalismo que hay en esos poemas. Pero ese fatalismo, ojo, no se confunde nunca con esa neurastenia angustiada que conduce al suicidio de los lunáticos. O sea, la poesía de Vallejo no es una poesía emo, una poesía nihilista, que va a hacer que nos deprimamos y que nos conduzca al suicidio o a la depresión. Por eso dice, no se confunde con esa neurastenia angustiada que conduce al suicidio a los lunáticos. No, no nos debe ni siquiera pasar por la cabeza eso, ¿no? De que nos conduce al suicidio, a la depresión. Este pesimismo se presenta lleno de ternura y de caridad, y lleno de piedad. Vallejo siente todo el dolor humano. Su pena no es personal, es colectiva. Su alma está triste hasta la muerte de la tristeza de todos los hombres, dice Mariátegui, y de la tristeza de Dios, porque para el poeta no solo existe la pena de los hombres, sino también la tristeza de Dios, y eso nos muestra en su obra Vallejo. Bueno, esa es la opinión que da Mariátegui respecto de Vallejo. Vamos a leer el poema La Cena Miserable y después vamos a compararla con Los Dados Eternos. La Cena Miserable es un poema que pertenece al poemario Los Heraldos Negros 1918, poemario modernista, no es vanguardista. Primero leemos, ¿sí? Y después en una segunda lectura analizamos. Traten de, cuando leamos el poema, ver si es que hay rima, si es que hay métrica. Traten de leer interpretando el poema. Dice,
¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará, ¿no? ¿Qué les parece este poema? ¿Hay rima? ¿Hay métrica? Evidentemente no hay, ¿no? En el primer cuarteto, o sea, en la primera estrofa, cuando el yo poético dice, porque ese yo poético que nos habla no es Vallejo, me parece que Vallejo construye una figura abstracta, como todo poeta lo hace, y esa figura abstracta que construye es la voz que habla siempre en todo poema, nunca habla el poeta. Entonces, cuando dice, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿A qué hace referencia allí? ¿Cómo le entienden eso? ¿Hay pesimismo o no hay pesimismo? Está hablando de todos nosotros, ¿no? No solamente está hablando de él, está hablando de manera colectiva. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? O sea, ¿hasta cuándo seguiremos con esa esperanza vana de estar esperando algo que no va a llegar porque no nos corresponde? Está diciendo que nosotros, los seres humanos, tenemos siempre una esperanza que nos mantiene vivos, ¿no? Que nos mantiene ahí pendientes de algo que va a llegar, alguien que va a llegar, etc., ¿no? Pero eso no va a pasar porque no nos corresponde, dice. Por eso dice, no se nos debe. Por gusto esperamos porque no nos va a llegar. Eso es pesimismo. Ese pesimismo, de eso habla Mariátegui, ¿no? Eso es existencialismo. Es una mirada desesperanzadora y trágica del mundo, del hombre, del mundo. Después dice, ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? Recodo es sinónimo de lugar. O sea, ¿en qué lugar yaceremos muertos para siempre? ¿En qué lugar moriremos? No sabemos, ¿no? Por eso dice, estiraremos nuestra pobre rodilla. Obviamente cuando estamos muertos, estamos obviamente horizontalmente, ¿no? Por eso dice, estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre. Pobre rodilla, o sea, se está compadeciendo del hombre. Pobre rodilla, se compadece de todos nosotros. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? La cruz, hay una referencia a la religión católica nuevamente, ¿no? No solamente en el título, la escena miserable, sino en la cruz. La cruz obviamente la cargó Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo esa carga tan pesada, esa mochila llena de problemas, padecimientos, sufrimientos que todos cargamos todos los días, no se va a detener? ¿Hasta cuándo tendremos que cargarla? Día tras día. Por eso dice, ¿hasta cuándo la cruz que nos alienta, o sea, que nos hace continuar y seguir y avanzar, no se va a detener? Están diciendo que ya está cansado de esa vida, esa cruz que carga encima, llena de sufrimiento y dolor. ¿Hasta cuándo? Se pregunta, ¿no? En la segunda estrofa dice, ¿hasta cuándo la duda, y coloca duda con mayúscula, nos brindará blasones por haber padecido? Un blasón es un escudo. Entonces, lo que está diciendo es que la duda, obviamente, en nuestras vidas siempre nos muestra, nos mortifica, ¿no? Nos mortifica por lo que hicimos o no hicimos o dejamos de hacer sobre nuestras experiencias pasadas. Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, dice, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. O sea, ya hemos pasado
por esto muchas veces. Por eso ya nos hemos sentado mucho a la mesa. Está hablando de el hambre físico, el hambre que siente del estómago por no comer. Por eso dice, nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura del niño que en medianoche llora de hambre desvelado. Ya hemos pasado por estas miserias materiales, ya hemos pasado mucho por este hambre. El hambre se repite, la pobreza material se repite. Entonces nos da a entender de que esa mesa, a esa hora de la noche, donde no hay que comer, está hecha de pan y agua. Entonces, nuevamente, la pobreza y el hambre se repiten constantemente en la vida de este yo poético. Pero no solamente el hambre, sino también el padecimiento del hombre, el sufrimiento, nuevamente vuelve y ese yo poético lo está viviendo, lo está sintiendo. Después dice, ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? Hay otra referencia a la religión católica, porque la mañana eterna, la palabra eterna significa que nunca tiene fin, ¿no? O sea, se subentiende que en la última cena, Jesucristo le dijo a sus discípulos de que Él iba a venir a reinar, iba a venir a reinar por segunda vez y iba a existir la resurrección, ¿no es cierto? Todos íbamos a irnos a un mundo eterno, a una mañana eterna, que es el reino de los cielos, e íbamos a resultar, íbamos a encontrarnos ahí. El alma nunca va a morir, el alma que se salva con Jesucristo en el reino de los cielos. Entonces, esa es la mañana eterna. En el mundo, en el reino de los cielos, que va a venir después de la muerte, todo va a ser felicidad, tranquilidad, saciedad, no va a haber hambre, todo va a ser felicidad, ¿no? Claro, para los creyentes, para los fieles católicos. Entonces, él está apurando la muerte. Dice, ¿cuándo sería que nos encontremos todos? Que nos veamos con los demás que ya se fueron y los que también se van a ir después. Nos veamos todos reunidos sentados, por eso dice al borde, ¿no? Al borde de una, se sobreentiende que el borde es de la mesa, ¿no? Pero acá no habla de la mesa. Obviamente se está implícito que están sentados al borde de una mañana eterna, o sea, al borde, igual que los discípulos con Jesucristo en la última cena. Por eso también se llama la cena miserable. ¿Cuándo nos veremos con los demás que también han partido, van a partir, van a morir? ¿Cuándo nos reencontraremos y nos sentaremos en esa mesa que no tenga fin, que sea eterna, que no sea caduca y terrenal como es este mundo, y todos estemos saciados, no haya más hambre en el mundo, no haya más injusticia social, no haya más desigualdad social? Es lo que quiere decir con la mañana eterna, desayunados todos, donde la felicidad sea completa, absoluta y que no se termine, ¿no? Que sea para siempre. Fíjense, ¿no? Todas las referencias que hay en la religión católica. La última cena, la cruz, la mañana eterna. Y después dice, ¿hasta cuándo este valle de lágrimas? A donde yo nunca dije que me trajeran. Claro, donde yo no tengo la culpa de haber nacido, donde yo nunca pedí venir a sufrir, ¿no? Y el valle de lágrimas es una palabra literal de la Biblia. El mundo terrenal, este mundo es un valle de lágrimas, ¿no? Entonces ahí también hay otra referencia al catolicismo de Vallejo. Después dice, o sea, acá siente culpa por haber nacido, ¿no? Donde yo nunca dije que me trajera. Después, de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Entonces imagínense a un yo poético, o imagínense a Vallejo, de codos sobre una mesa a medianoche, desvelado, llorando, sufriendo, con hambre, ¿no? Todo bañado en llanto, o sea, hay una hipérbole ahí, ¿no? Con los codos apoyados, con el mentón apoyado en los codos, o agarrándose la frente, no lo sé, repitiendo, reflexionando, con la cabeza agacha, cabizbajo, y vencido, con frustración, diciendo, ¿hasta cuándo la cena durará? ¿Hasta cuándo la vida, ¿no? De hambre, padecimiento y todo lo demás va a durar? Está cansado, ¿no?
Entonces, pues dice, hay alguien que ha bebido mucho, esta es la parte oscura, hay alguien que ha bebido mucho y se burla, imagínense un borracho, ¿no? Ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. O sea, esa amarga esencia humana es la muerte, la que se acerca a nosotros, se aleja, ¿no? Entonces es la muerte la que está jugando con nosotros, y llevarnos, no llevarnos, está en ese límite, ¿no? Se divierte la muerte, con un borracho que se tambalea, se burla, se acerca, se aleja, y la muerte es amarga, tiene una amarga esencia, pero es humana. Entonces dice, menos sabe ese oscuro. Acá obviamente hay una elipsis porque no dice protagonista, no dice personaje, pero ese oscuro se refiere a ese oscuro personaje o ese oscuro protagonista que es la muerte, que es la tumba. Menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. O sea, esa muerte no sabe hasta cuándo la vida va a durar. El único que sabe es Dios, ¿no? El único que sabe hasta cuándo la vida va a durar es Dios. La muerte no lo sabe. Entonces se acerca y se aleja, nos rondea, nos ronda. Esa última estrofa es oscura. Bueno, entonces la cena es eso, hace referencia a la vida de pobreza, de pan y agua, escasez de alimentos, pobreza material, hambre, pero también esa cena miserable es sinónimo de la vida llena de padecimientos y sufrimientos que el hombre vive, ¿no? Propio de su naturaleza humana, propia de su condición en el mundo. ¿Qué les parece? Chicos, ¿les ha gustado o no les ha gustado el poema? ¿Están ahí o se han quedado dormidos? O los he puesto a dormir. Es hermoso y triste a la vez, dice. Muy interesante, dice Camila. Sí, es fuerte, ¿no? Es fuerte en realidad. No es para que se depriman, ojo, no es para que se pongan tristes, vayan a llorar con sus papás, no. No es tampoco para que vayamos y nos suicidemos en masa del puente Chilina y digamos, ¿para qué vivimos? Y todo es tragedia, dolor, y tristeza, y caos, y sufrimiento. No es para eso. Es simplemente para que tomemos un poco de conciencia, reflexionemos cómo es que Vallejo miraba, esa mirada que tenía Vallejo, que es trágica, claro, hay dolor, sí, pero también es realista, ¿no? Entonces hay que aceptar las cosas y más que deprimirse, ver esta hondura, esta profundidad de su sentir, de su mirar respecto del hombre, respecto del mundo. Entonces, acá hacer referencias a la religión católica significa que obviamente cree en Dios, pero a su vez, como han visto, es existencialista, esto que muestra. El hombre está cansado, sufre mucho, y la muerte es lo único que va a poner fin a ese sufrimiento, la única liberación del hombre. Y ya se va a ir a reunir a la mañana eterna, ¿no? En la mañana eterna es Dios, y ahí todo va a estar bien, no hay más sufrimiento. Entonces, miren el grado de creencia, ¿no? De catolicismo de Vallejo. Esa mañana eterna es la felicidad, no este mundo, ¿no? Porque este mundo es caduco, terrenal, pasajero. Y claro, el hombre sufre producto del pecado original, ¿no? De ahí parte todo. Características de la cena miserable. A ver, dice, hay un tono de incertidumbre en este yo poético que nos habla. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo es una figura retórica llamada erotema. Ese erotema no busca respuestas a las preguntas, sino más bien una reflexión en el lector. Por eso dice hasta cuándo y hasta cuándo. Busca que nosotros como lectores reflexionemos a partir de este poema. No busca respuestas. Después dice, el yo poético es colectivo, no es un yo poético individual. O sea, habla en primera persona del plural, habla desde nosotros, no desde yo.
Por eso dice estaremos, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos? Habla en plural. ¿Hasta cuándo? También es anáfora, porque se repite en la primera y la segunda estrofa. Si ustedes se fijan acá, en la primera y en la segunda estrofa, al inicio dice ¿hasta cuándo? Entonces la anáfora, saben ustedes, sabrán, de que es la repetición de una o más palabras, pero únicamente al inicio de cada estrofa o de cada verso. Entonces acá en la primera y en la segunda estrofa encontramos anáfora. Pero hemos dicho que también es erotema, ¿no? Cuando no busca una respuesta, sino una reflexión en el lector. Entonces es erotema, pero también es anáfora. Después, cuarto punto dice, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Lo que no va a llegar. El hombre ilusoriamente, vanamente espera algo que no va a llegar. Entonces hay un pesimismo y una desesperanza en ese yo poético. ¿En qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? En términos coloquiales, ¿en qué lugar estiraremos la pata, como se dice, ¿no? ¿En qué lugar nos llegará la muerte? Pobre rodilla implica piedad, compasión por el ser humano. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir el cargar esta cruz? Hace un llamado a la muerte, ya quiere que llegue de una vez por todas. Hay un llamamiento a la muerte por parte de este yo poético a lo largo de todo el poema. Después dice, ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna desayunados todos? O sea, ¿cuándo será el día de la resurrección después de la muerte? Donde no haya hambre en el mundo. En el reino de los cielos no va a haber hambre, es lo que promete Jesucristo. Donde todo sea paz, igualdad social, tranquilidad, felicidad, justicia, saciedad, lo contrario al hambre, ¿no? Lo contrario a la cena miserable, y donde haya unión de todos, estamos unidos todos en una mañana eterna, en el borde de una mesa eterna, en el más allá. Esa es la resurrección que promete Jesús. En la última cena, ¿no? Promete eso a los discípulos. Hay muchas referencias a la religión católica, la cruz, la mañana eterna, el valle de lágrimas, la cena. Entonces, la cena miserable es metáfora de la vida miserable de los hombres y de pobreza física, pobreza material, cuyo destino final es la muerte. La espera de la muerte se hace larga mientras se vive una vida insufrible, o sea, una vida llena de dolor, llena de padecimiento. Este poema tiene ciertos ecos a los dados eternos. Vamos a leer los dados eternos para que vean si es que hay alguna semejanza o, o qué diferencias hay con los dados eternos. ¿No hay preguntas, comentarios hasta acá? No, Carlos, espero que no te deprimas, no es esa la idea, ¿no? Bueno, vamos a leer los dados eternos. Me van a decir ustedes qué poema les gusta más o les parece más fuerte, más atractivo. A mí personalmente este poema, los dados eternos, me parece más complejo. Bueno, vamos a leer. Presten mucha atención. Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura. ¿Qué les parece? ¿Quieren que lo analicemos o de una vez pasamos a la práctica? De Vallejo. Chicos, respondan por favor, o de una vez paso a la práctica. Queda poquito tiempo.
Dice, analicemos, muy bien. Entonces, en la primera estrofa, cuando dice Dios, el yo poético, está hablando siempre del poema el yo poético, no el poeta. Dios mío, se dirige a Dios, ya es algo fuerte, ¿no? O sea, se dirige a Dios. Estoy llorando el ser que vive, está sufriendo, le pesa, le duele su existencia. Dice, me pesa haber tomado tu pan. ¿Qué significa tomado tu pan? Es una construcción, ¿no? Tomarte tu pan. Eh, Se supone que tú tomas la palabra a alguien. Cuando tú tomas la palabra a alguien, le crees, confías en esa persona. Y el pan es la palabra de Dios. Cuando ustedes van a la iglesia y se comulgan, reciben la hostia. La hostia es el pan, es la palabra de Dios. Están renovando su fe, están renovando su confianza en Dios, su voto, su fe católica. Me pesa haber tomado de tu pan, significa me pesa haber confiado en tu palabra, creído en tu palabra. El pan es la palabra de Dios. Me pesa haber creído en ti, Luis. Estoy decepcionado. Pero este pobre barro pensativo, el hombre fue creado de barro, obviamente. Tiene cuerpo, tiene alma, tiene cuerpo y espíritu. Por eso dice barro pensativo. Es cuerpo y es espíritu, ¿no? Dice, este pobre se conduele del hombre, así como pobre rodilla, en el otro poema que dice, este pobre ser, este pobre, el hombre, que es este barro, es cuerpo y espíritu, no es costra fermentada en tu costado, o sea, no es una herida que tú tengas en tu costado derecho, no es una herida que a ti te duela y te haya producido una costra. Estamos solos, ¿no? No te duele a ti, le dice a Dios. Tú no tienes Marías que se van, o sea, tú no has perdido a María, no has perdido a tu madre. Marías, por la novia que les dije que tenía en el Perú y se lo abandona sin decirle nada porque estaba muy enfermo, y la otra principalmente porque se acaba de enterar de que su madre ha muerto. Y claro, está preso, no puede ni siquiera salir, ¿no? Estar con ella, ¿no? Doble tragedia, peor, ¿no? Es doblemente terrible. La segunda estrofa dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Lo que le está diciendo es, si tú supieras lo que es ser hombre, lo que es sufrir y sentir como hombre, no actuarías de esta manera. Por eso dice, hoy supieras ser Dios. Entonces, si tú sintieras el dolor humano, hoy actuarías de otra manera. No como estás actuando quitándome a mi Madre María. Por eso le dice, hoy supieras ser Dios. Pero tú, como eres Dios, obviamente, tú que estuviste siempre bien, porque Dios es Dios, está obviamente en un nivel superior a nosotros, ¿está bien? Le dice, no sientes nada de tu creación, no sientes nada del dolor humano de tu creación. El hombre sí te sufre, el Dios es él. El hombre por el hecho de poder sentir dolor, eso lo eleva en categoría, lo eleva a una condición superior. El dolor enaltece al hombre. Y eso hace que en ese momento diga el Dios es él. Cuando dice el Dios es él, no es que esté blasfemando, está enalteciendo el dolor del ser humano, que lo eleva a una condición, una categoría superior. Es fuerte, ¿no? Es fuerte este párrafo, por lo que dice, el hombre sí te sufre, el Dios es él. Está increpando, reclamando a Dios, pero no está blasfemando. Y acá en la tercera estrofa viene la parte más oscura. Así como en el anterior poema que hemos leído, la última parte era la oscura, acá en esa tercera estrofa viene la parte oscura. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, ojos brujos, o sea, ojos videntes. En esta noche que estoy sufriendo con la muerte de mi Madre María, en mis ojos brujos, en mis ojos videntes, hay candelas, hay fuego, hay cólera, hay rencor, ¿no? Esa es la candela. Como en un condenado, está sufriendo como un condenado. Dios mío, le dice, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Imagínense, están en un cuarto oscuro, van a prender las velas, van a sacar el tablero y van a jugar con ese viejo dado. ¿Cuál es ese viejo dado? Está retando a Dios, miren. Tal vez, oh jugador, le dice a Dios, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. O sea,
la suerte, el destino final del universo, de la humanidad, es la muerte, las ojeras de la muerte. Y muerte lo coloca con mayúscula en la primera letra. Pues ese es el destino del hombre, ese es el destino, esa es la suerte de la humanidad. Nuestro destino final es la muerte. Y él es muy consciente de esa muerte, de ese destino final del hombre en ese momento en que acaba de perder a su madre María. Está sufriendo en esa noche. Entonces lo reta a Dios a jugar con él, ¿no? Y le dice, saquemos el tablero, prende las velas y veamos cuál es el destino, la suerte del universo todo, o sea, de la humanidad. Y va a surgir la muerte, dice, ¿no? Como dos haces fúnebres de lodo. Los haces fúnebres de lodo son los haces del cajón mortuorio que cargas para colocar el féretro bajo tierra. Está comparando eso, ¿no? La ojera de la muerte, o una ojera es semicircular, la está comparando con los haces de los costados laterales del cajón mortuorio, ¿no? Y al final le dice, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, claro, porque él está solo con su dolor y nadie lo escucha, nadie lo ve, está sufriendo solo en un cuarto oscuro, una celda oscura. Ya no podrás jugar, le dice a Dios, ya no podrás divertirte con tu creación, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura. O sea, la tierra es este dado, este viejo dado, un dado roído, roído significa viejo, gastado, porque la tierra toma la forma de dado. Un dado obviamente no es circular, ¿no? Obviamente la tierra toma la forma de un dado roído por ir roído y ya redondo. O sea, este dado, que es la Tierra, toma la forma redonda porque ha ido girando y ha ido girando y ha ido girando por todos los años de creación que tenemos, ¿no? Entonces, por todos los años de creación que tenemos, la humanidad, que es la Tierra, que es el viejo dado, gira y sigue existiendo constantemente. Entonces ya se ha gastado el dado de tanto girar y girar, de tanto ir, ¿no? Se ha gastado, está roído, tenemos muchos años ya de creados, ha ido tomando la forma redonda, ese dado, de tanto rodar a la aventura. Y la aventura, la cual vamos rodando eternamente, es la incertidumbre, lo que no sabemos que nos espera, que nos va a pasar. Esa es la aventura. Que no puede parar sino en el hueco de la inmensa sepultura. Y esa aventura, esa incertidumbre que es la vida del ser humano, lo único seguro, lo único certero, lo único cierto de esa aventura es la muerte. Es esa sepultura, ese hueco en todos iremos a parar tarde o temprano. Entonces le está diciendo a Dios, esta noche no me vas a engañar a mí, le está diciendo, ya no vas a poder jugar y divertirte con tu creación. Porque lo único seguro de toda esta aventura, de todo este dado que tú lanzas y dejas así y te lavas las manos y te das la vuelta, te das media vuelta, lo único seguro de este dado es el paradero final del hombre, que es la muerte. Está reflexionando sobre el destino del hombre, sobre su paradero final, a partir de la muerte de su madre María. Pues fíjense cómo a partir de experiencia personal tan dolorosa se cuestiona toda nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces acá claramente vemos el existencialismo de Vallejo y vemos referencias a la religión católica. Le reclama a Dios, le increpa, pero a su vez cree en él, ¿no? No deja de creer en él, pero sí le reclama porque se la ha llevado a su madre. Bueno, ese eran los dados eternos. ¿Cuál les ha gustado más? ¿O ninguno? A ver, chicos, ¿qué poema les ha gustado más? Los dos, ¿no? Sí, los dados eternos es más fuerte, es más complejo, ¿no? Bueno, pero nosotros, acuérdense, para ustedes solamente en este proceso va a entrar la cena miserable, nada más. Bueno, tenemos unos minutitos, vamos a ir a la práctica rápidamente.
avanzar lo que se pueda de la práctica. A ver, ustedes también abran su práctica en su computadora, en la práctica de la semana 7, por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos César Vallejo Mendoza. Vamos a hacer rápidamente el nivel literario. La pregunta número 1. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Prende el micro, por favor. ¿Algún voluntario para leer? Está súper fácil, ¿eh? A ver. ¿Dónde estoy? A ver, lee, por favor. No puedo ver ahorita quién ha levantado la mano, pero... Yuri, creo. Yuri, ¿no? Sí, por favor. Lee la pregunta. César Vallejo, antes de viajar a Europa, publicó en el Perú 2 libros de poesía titulados Las Alternativas Más, Sí, ¿cuál es? ¿ya? Los Heraldos Negros y Poemas Humanos. B, Poemas Humanos y Trilce. C, España, aparte de mí este cáliz y Trilce. Los Heraldos Negros y España, aparte de mí este cáliz. E, Los Heraldos Negros y Trilce. ¿Cuál sería la respuesta? Los 2 poemarios antes de irse del Perú. ¿Cuáles eran? La letra E, claro. Los Heraldos Negros, 1918, y Trilce, 1922. Fueron los 2 poemarios. Letra E. Muy bien, pregunta número 2. A ver, ¿quién quiere hacer la 2? También fácil. El poema La Cena Miserable pertenece a qué libro? ¿A qué libro pertenece? A la B, claro, pertenece a Los Heraldos Negros de 1918. Pregunta 3. Relaciones. A ver, vamos a relacionar. A ver, Los Heraldos Negros, ¿con qué número iría? La 1, la 2, la 3, la 4. La A, Los Heraldos Negros, es con la número... Claro. Los Heraldos Negros, dice, recibe la influencia de Rubén Darío, todavía es modernista, y se caracteriza por ser una poesía de compromiso entre la tradición modernista y la libertad vanguardista, a través de sus recuerdos de infancia, los amores con María y sus recuerdos familiares. B, dice Trilce, ¿cuál sería? La 1, ¿no? Esta obra de estilo vanguardista se caracteriza por la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en ella Vallejo se aparta de los cánones tradicionales que hasta entonces había seguido. Esa sería la B. Poemas humanos. Sería la número 4, ¿no? En esta obra se enuncia todo el sentimiento del poeta por la humanidad, la colectividad y su esperanza en la comunión del hombre. También manifiesta su frustración por la injusticia social. Ese es Poemas Humanos. Y la de España, aparta de mí este cáliz, dice, sería la 2. Plasma a través de sus poemas la muerte, el dolor, la unión, entre otros, que le tocó vivir durante la Guerra Civil Española. Entonces, en la pregunta 3, la alternativa sería la letra D. Letra D de dado eterno. 4. No fue parte de la producción literaria de Vallejo. ¿Cuál sería? Poesía, Vallejo sí hizo poesía. Cuento también hizo Paco Yunque. Novela, El Tungsteno, que es una novela corta. Ensayo, El arte y la revolución. Lo que no corresponde es la letra de epigrama, porque el epigrama es una forma poética, pero sí es vanguardista, sí,
pero por ejemplo nos muestra un poema en forma de ave o de algún animal, y Vallejo no hace poemas en forma de ave o de algún animal. Entonces, eso es lo que no corresponde con Vallejo, ¿sí? La letra D. Pasamos a la pregunta para terminar, la pregunta 5. Suceso ocurrido en el año 1920 en su viaje a Trujillo y Santiago de Chuco, donde el poeta es. Bueno, ahí la respuesta es la B. Lo acusan de intervenir en los desmanes ocurridos el 1 de agosto. ¿Sí? Entonces va 112 días de cárcel en Trujillo. Encarcelado injustamente, ¿no? No es que él haya ocasionado violencia y desmanes. Lo acusan de eso para que vaya preso. Bueno, hagamos las 6 más. Dice, hay alguien que ha bebido mucho y se burla y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana en la tumba. ¿Qué figuras retóricas destacan en los versos anteriores? Esa repetición de y se burla, y acerca, y aleja. Eso se llama polisíndeton, ¿sí? El polisíndeton es la repetición de la conjunción y el símil sería la comparación, como negra cuchara. Símil o comparación, tiene que haber la palabra como o cuál. Entonces la respuesta de la 6 es la letra C. Bueno chicos, vamos a dejar acá, ustedes hacen de la pregunta 7 hasta la pregunta de la 7 a la 28 para el área de ingeniería biomédicas. Son varias preguntas que tienen pendientes como tarea. Bueno chicos, cuídense mucho y conmigo será tal vez hasta una próxima oportunidad. Repasen el examen este domingo, es hasta el autor Valdelomar, nada más. No va a entrar Vallejo este domingo, se va a ir para la siguiente clase. Cuídense chicos, que tengan una buena noche. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego, cuídense.